Hola, yo soy Álvaro Venegas, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de Urgencia y Emergencia de la Universidad San Sebastián. Vamos a continuar con nuestra tercera tanda de la serie de videos acerca de tuberculosis. Ya conversamos en los videos anteriores sobre diagnóstico y tratamiento actualizado de la tuberculosis, la carga nacional, la incidencia y prevalencia que tenemos en Chile actualmente, y hoy vamos a conversar acerca de tuberculosis extrapulmonar y o tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es el nombre antiguo de la tuberculosis que hoy conocemos como extrapulmonar. Esta recibe su nombre porque se descubrió en autopsias de pacientes con tuberculosis estas lesiones nodulares de 1 a 5 milímetros que tenían la forma de la semilla de mijo, que es la semilla, la imagen que tenemos en la fotografía, que es un cereal que es altamente proteico, que se cultivaba en India, China, Rusia, Ucrania y algunos países africanos. Y es por esto que se le dio este nombre, pero toda tuberculosis que no está dentro del granuloma, que nosotros conocemos como tuberculosis pulmonar clásica, es conocido en realidad como tuberculosis extrapulmonar. Para que ocurra una tuberculosis extrapulmonar, tiene que el bacilo de Koch entrar al torrente sanguíneo. Y este ocurre porque el granuloma que está a nivel pulmonar empieza a erosionar algunos vasos sanguíneos que están a nivel del parénquima pulmonar y el Bacilo Cox ingresa al torrente sanguíneo por esa zona y se disemina vía hematógena al resto del cuerpo. Y este se va a alojar en otras zonas y va a producir esta tuberculosis extrapulmonar. Esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, como sabemos, es un bacilo aerobio estricto, por lo cual tiene que estar alojado o se aloja en lugares donde hay alta oxigenación y alto flujo sanguíneo. Es por esto que a nivel pulmonar, este se incrusta o los granulomas están ubicados siempre en zonas apicales y zonas posteriores del pulmón, que son las mayormente oxigenadas. Y cuando este bacilo va por el torrente sanguíneo, se va a alojar en órganos que tienen un gran flujo, una gran cantidad de oxígeno, como son el hígado, la corteza renal, la zona de las meninges y a nivel pulmonar la parte pleural. Y también puede alojarse en huesos largos, produciendo osteomielitis, y si es en la zona de la columna, produciendo la famosa enfermedad de Pott. La presentación de la tuberculosis miliar tiene principalmente dos caminos. El primero es cuando el paciente no está expuesto previamente al bacilo y es una infección primaria de tuberculosis. Esta en general, si se hace miliar o se hace extrapulmonar, evoluciona de una forma grave, muy hiperaguda, con falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria severa y el paciente en general tiene un pésimo pronóstico. Y el segundo, que por suerte para nosotros y para el paciente es la más frecuente, son en pacientes que ya estuvieron expuestos al bacilo, han tenido tuberculosis previamente y hay una reactivación de la infección que en general es con síntomas más inespecíficos, es una clínica más larvada y por eso mismo tiene un pronóstico bastante mejor. ¿Por qué es importante hablar de tuberculosis extrapulmonar? Y es porque la mortalidad de estos pacientes varía entre el 18 y el 24%. Es decir, uno cada 5 a uno cada 4 pacientes que se enferma de esto fallece. Es por esto que el diagnóstico precoz y por tanto el tratamiento precoz es fundamental, porque estos números claramente son malísimos. Esta entidad de la tuberculosis extrapulmonar es bastante infrecuente. Por tanto, tenemos que crear alguna estrategia o saber en qué pacientes deberíamos sospechar que puede estar en contexto de una diseminación secundaria y por tanto una tuberculosis miliar. Para esto tenemos cuatro grupos que son los que nosotros nos vamos a enfocar o los pacientes que nosotros vamos a sospechar claramente, ir a buscar en forma dirigida la tuberculosis extrapulmonar. Estos grupos son los pacientes que tienen tuberculosis y llegan con algún síntoma agregado que ya los vamos a ver un poquito más adelante. Población que viene de lugares endémicos, como por ejemplo Haití, que es un lugar que tiene una prevalencia de tuberculosis bastante grande. Pacientes que son familiares de algún paciente que esté cursando con tuberculosis actualmente, que vive bajo el mismo techo. Y los pacientes inmunosuprimidos, y vamos a tener un poquito más de ojo con los pacientes con VIH. En estos grupos de riesgo lo que vamos a ir a ver es, o sospechar, es en pacientes que están con cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a tener que sospechar que puede haber una tuberculosis extrapulmonar, compromiso de las pleuras, o en pacientes que estén con dolor abdominal difuso, dolor hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, pensar que hay un compromiso hepático y vamos a ir a descartar tuberculosis, compromiso hepático, pacientes con edema extremo inferiores, pacientes con hematuria, ya que el síndrome nefrítico es una presentación de la tuberculosis renal. Y, por ejemplo, un paciente que está
de los grupos de riesgo, que está con cefalea, fiebre, compromiso de conciencia, en general es más subagudo, no es un compromiso agudo, sino que es más larvado de varias semanas. Tenemos que pensar en tuberculosis cerebral. Y hay otros cuadros como tuberculosis intestinal o tuberculosis esplénicas que son bastante más menos frecuentes, pero en un contexto de un paciente con dolor abdominal sin una causa y que está dentro de estos grupos de riesgo, hay que ir a tomar una imagen dirigida para ir a buscarla. ¿Y en qué otros escenarios vamos a ir a buscar la tuberculosis extrapulmonar? En pacientes de riesgo que estén con fiebre de origen desconocido o estos mismos pacientes que estén cursando con un síndrome constitucional, que nos debe hacer pensar o ir a buscar en forma dirigida alguna de las causas extrapulmonares. En general, nosotros no estamos muy acostumbrados a realizar fondo de ojo a los pacientes en el servicio de urgencia, pero en pacientes con tuberculosis que vienen con alguna alteración visual o con dolor de cabeza, nosotros deberíamos hacer un fondo de ojo y entrenarnos en esto, ya que si bien nosotros no somos sensibles, es decir, no podemos descartar patología realizando un fondo de ojo, sí podemos encontrar lesiones que son bastante específicas. En este caso, los túrculos coroidales, que son estas lesiones hipopigmentadas en el fondo de ojo, nos orientan casi patognomónico que el paciente tiene una tuberculosis extrapulmonar. Por tanto, encontrarlos nos va a hacer pensar que puede haber otros lugares de diseminación y vamos a ir a buscar dirigidamente esta tuberculosis fuera del pulmón. La presentación más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar es la linfadenitis tuberculosa, que es una inflamación ganglionar, que es más frecuente a nivel cervical, es eritematosa, móvil, no daría planos profundos, pero que es no dolorosa a la palpación, y eso lo diferencia de otros tipos de adenitis. Es mucho más frecuente en el paciente pediátrico. En esta radiografía vemos la apariencia clásica de la tuberculosis miliar, que es este infiltrado leve, retículo nodular, que vamos a encontrar estos puntitos blancos que están ampliamente diseminados, que es la imagen que nosotros vamos a ver cuando un paciente tiene esta diseminación secundaria y que aparece varias semanas después del inicio de la clínica. Esta imagen es un escáner de un paciente con tuberculosis miliar o tuberculosis extrapulmonar, que podemos ver claramente este reticulado a nivel periférico, estas lesiones nodulares, bilaterales, que son las clásicas imagen de semilla de mi hijo que le expliqué al principio. Este es un escáner con una tuberculosis hepática. Aquí vemos estas lesiones nodulares hipodensas que están diseminadas ampliamente por el hígado, que es lo que nosotros tenemos que buscar en un paciente que tiene un dolor abdominal en el contexto del paciente de riesgo. Este otro escáner, que es una entidad bastante rara, que es la tuberculosis esplénica. Aquí hay un gran granuloma a nivel esplénico, esta lesión quística, es un granuloma tuberculoso en un paciente con un dolor abdominal que estaba cursando con tuberculosis en ese minuto. Estas imágenes son de un escáner y una resonancia de paciente con tuberculosis meningia. En la etapa temprana de esta enfermedad, hasta el 30% de los escáneres pueden ser normales y hasta un 15% de la resonancia. Pero lo que vamos a buscar en el escáner son estas hidrocefalias comunicantes y a nivel de resonancia podemos ver claramente estos nódulos con edema perilesional, que son la diseminación secundaria o los granulomas cerebrales en el contexto de la tuberculosis meningia. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar? Y dependiendo del tejido que esté afectado, vamos a tomar cultivos, tomar PCR para Helicobacterium tuberculosis o biopsia. Y como les digo, dependiendo del tejido que esté afectado y la facilidad que tengamos para tomar una muestra, vamos a elegir la estrategia más adecuada para cada uno. En el contexto de la tuberculosis meningia, lo que tenemos que realizar es una punción lumbar, obtener un líquido cefalorraquídeo. En general, si ya pensamos que puede ir por el tema de tuberculosis, tenemos que tomar unos 8 tubos para la muestra y los exámenes. ¿Qué vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo de una tuberculosis meningia? Vamos a encontrar un líquido que tiene un aspecto que es transparente, leucocitos que están entre 100 y 500 células, de predominio principalmente linfocitario, a diferencia de las bacterias que son de predominio polimorfo nuclear. Las proteínas van a tener hiperproteinorraquia, glucosa que va a estar disminuida, y lo otro que tenemos que tener cuenta que cuando pensamos en tuberculosis tenemos que tomar tubos para solicitar el examen que se llama ADA. Y el ADA tiene una utilidad que cuando el valor es menor a 4, la sensibilidad es de 93% para descartar el cuadro de tuberculosis meningia. Cuando los valores están sobre 8, tiene una especificidad de 96%. Valores entre 4 y 8 la verdad que no son muy útiles, pero valores muy bajos o valores muy altos nos pueden orientar a que este cefalorraquídeo corresponde a una meningitis tuberculosa. ¿Y qué tenemos hoy en día para hacer el diagnóstico de meningitis tuberculosa? Y es la PCR Expert MTV Rift Ultra, que hoy en día es el gold standard para hacer este diagnóstico.
Y si nosotros tomamos una muestra del líquido cefalorraquídeo y le aplicamos esta muestra, este examen de PCR, tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 98%, lo cual es muy buena para descartar, pero es mucho mejor si es que está positivo, prácticamente nos confirma el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Y en realidad, con respecto al tratamiento, no es muy distinto a lo que hemos conversado previamente por parte de mis compañeros. Tenemos la isoniazida, la rifampicina, la pinacinamida y el etambutol. Siempre recordar que tenemos que hablar con infectología, que este no es un paciente típico de tuberculosis que puede ser atendido en un CEFAM. En general son pacientes que hay que hospitalizar y que tienen que ser vistos por el especialista para ver cuál es el tratamiento más adecuado en dosis y en tiempo. ¿Qué otras cosas podemos hacer en pacientes con meningitis tuberculosa? Y específicamente partirle vitamina B6, que es la piridoxina. ¿Y en qué pacientes vamos a iniciarlo asociado a la isoniazida? En pacientes con riesgo de neuropatía, específicamente en enfermos renales crónicos, pacientes con desnutrición, pacientes alcohólicos, pacientes con VIH, embarazadas y diabéticos. La dosis de 50 miligramos al día y en pacientes que ya estén cursando con neuropatía periférica, la dosis va a 100 miligramos al día. En contexto de meningitis tuberculosa, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Y es partirle corticoides. Hay evidencia de que el inicio precoz de corticoides en este tipo de cuadro produce disminución de la mortalidad. Y podemos usar dexametasona 0,4 miligramos por kilo al día o prednisolona 120 miligramos al día. La dosis se va reduciendo semana a semana según un esquema que está en los algoritmos de tratamiento. Y tener en cuenta que esto no está demostrado en pacientes con tuberculosis y VIH. Por tanto, ese es el grupo de pacientes que no podríamos usar corticoides. En todo el resto sí deberíamos administrarlos. Para más material como este, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y nuestra página web.